¿cuál será su reservorio? Pájaros y medio ambiente. Muy bien, las aves, aves de cerrado, los pájaros. ¿Y marino? Agua y peces. Muy bien, agua y peces, ¿cierto? Entonces algunos tienen su lógica según los medios de reservorio. ¿Cuáles van a ser entonces los reservorios en humanos? Tuberculosis y lepra. De estos, ¿cuáles tienen su tasa de crecimiento rápida? Las más rápidas como tal. Fortuitum, y aquí no está, pero corresponde a Chelonae. Mientras que Leprae, si se dan cuenta, no tiene un crecimiento rápido, por ende su crecimiento va a ser mucho más lento. ¿Cuáles van a crecer en un medio de temperatura ideal a 37 grados? Prácticamente todos, ¿no? ¿Cuál no tiene crecimiento ideal? ¿Cuál no tiene? Leprae. Estos tienen una proteína llamada la proteína del choque térmico, donde le va a dar la característica de crecer en esos medios, o sea, de sobrevivir a medios que van a ser inocuos para ellos. Por ende, si bien no crecen estas temperaturas ideales a ellos, pero por la característica de la proteína tiende a sobrevivir ahí. En la presencia de los pigmentos, en la producción de los pigmentos, tenemos tres. ¿Cuáles son? 1, los fotocromógenos. 2, los escotocromógenos. Y 3, los no cromógenos. Los escotocromógenos van a crecer, o sea, van a provocar su pigmento a nivel de la luz. Si se pone luz, van a provocar pigmento y van a poder crecer. Los escotocromógenos no crecen en presencia de luz, sino en presencia de oscuridad. Y los no cromógenos no crecen ni en presencia de luz ni en oscuridad. Ellos tienen sus colonias que van a ser más claras. Por ende, no necesitan crecer porque tienen sus colonias claras. De estos tres, los que crecen en presencia de luz, los que tienen su cultivo, ¿cuáles son? Donde dice aquí, escotocromógenos. La Besens y Sulgai, que son los principales. ¿Cuáles son los escotocromógenos? Perdón, los fotocromógenos. Kansasi y Marino, que son los principales. De los no cromógenos, ¿cuáles son los principales? Avium y Ulcerans. Y hablando de una tablita más, ¿cuál es el crecimiento rápido? Y es Brigmatis. Muy bien. Por ende, los otros son de crecimiento lento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Mycobacterium bovis, vamos a tener que tiene la clínica de una tuberculosis, pero son normalmente asociados a los reservorios que son los bovinos. Por ende, este es un medio de reservorio. Si hablamos de Mycobacterium kansasi, estos microorganismos van a provocar una infección pulmonar crónica, más que todo asociado a lo que son las enfermedades preexistentes a nivel pulmonar. Y incluso atacan a lo que son los inmunocomprometidos. Ese es Kansasi. Si hablamos de Mycobacterium avium, igual ocasiona lo que es la infección de tipo pulmonar, pero asociado a lo que es los ganglios linfáticos. Por ende, los ganglios linfáticos van a estar inflamados y asociados. Y más que todo cuando se presenten pacientes que tienen VIH avanzado. Si hablamos de Mycobacterium fortuitum, va a provocar infección de la piel y de los tejidos blandos, más que todo cuando tienen una lesión preexistente. O sea, se produce una lesión
y eso te va a llevar a una infección de piel y posteriormente o llegar a los tejidos blandos. Si hablamos de Mycobacterium chelonae, este provoca infección de tejidos blandos, infección también de piel, pero estos pacientes suelen ser más asociados a lo que son los procesos quirúrgicos o en pacientes que son inmunocomprometidos. Si hablamos de Mycobacterium marinum, ocasiona infección de los tejidos blandos, también de piel, pero el medio del reservorio va a ser las aguas contaminadas o las aguas. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos que ocasionan clínica más o menos de tuberculosis, por eso dice en el cuadro, clínica parecida a la tuberculosis o como tuberculosis, que no necesariamente es tuberculosis, más algunas enfermedades asociadas. Marino, el que está aquí, marino, donde dice pescadito, agua. Por ende, como les digo, hay patologías parecidas a la tuberculosis que no necesariamente son así, ¿cierto? En el diagnóstico diferencial, entonces, ustedes estén viendo esta bella gráfica, donde tenemos primero la producción de la niacina. ¿Qué es la niacina? No. Recordemos, niacina es una proteína. ¿Cuáles son las proteínas? O sea, perdón, es una vitamina. Maldita. ¿Cuáles son las vitaminas? Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Entonces, ¿cuál será A, B, C, D, E? ¿Cuál será la niacina? B. Muy bien. ¿Cuál es la vitamina B1? Tiamina. ¿Cuál es la vitamina B2? Riboflavina. ¿Cuál es la vitamina B3? Niacina. Ah, ahí está presente la vitamina. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que utilizan la niacina? Tuberculosis y posiblemente chelonae. Esta vez significa variante. Entonces, utilizan lo que es la niacina. Como precursor, utilizan el triptófano para producir lo que es el NADH más el NADPH. Y de esa manera intervenir en varios procesos metabólicos, ¿cierto? Por ende funciona en NADH y en NADPH. Es fácil. Luego está la nitrato reductasa. ¿Cuáles son ocasionantes de nitrato reductasa? ¿Cuáles son? Tuberculosis, cansancio y ortuitum. La nitrato reductasa lo que hace es reducir los nitratos en nitritos para poder utilizar o intervenir en lo que es la cadena de transporte de electrones y poder utilizarlo en una respiración anaerobia. Por ende, en medios anaerobios, gracias a la enzima, por descomposición, por degradación, pueden utilizar el transporte de cadena de electrones y respirar. ¿Cuáles son los que son productores de catalasa? Bueno, prácticamente todos. ¿Quién no produce catalasa? Tuberculosis. ¿Y los otros? Sí, pueden producir. En ellos, avión puede como que no, pero los otros sí producen. Luego tenemos la hidrólisis del TWIM 80. El TWIM 80 es una prueba donde... El TWIM 80 es una prueba donde se va a adicionar un inóculo para que se produzca un cambio de coloración. Si hablamos del TWIM 80, hay una enzima que es la esterasa, que va a romper lo que son los enlaces éster del TWIM 80 para provocar ácidos grasos.
Cuando se añade un medidor de pH, este medio tiende a cambiar de un color amarillo a un color rojo o rosado. Prácticamente es para ver si está presente o no en el medio. Por ejemplo, esta prueba, lo que es el Twin 80, es también llamado polioxietilensorbital monohidrato, donde si se dan cuenta, polioxietilensorbital monohidrato. Entonces, esta prueba lo que hace es, si nosotros tenemos un medio de color amarillo y le agregamos el medio y no cambia de coloración, será una prueba negativa. Cuando se produce este medio en un medio y cambia de color a rojo o rosado, es una prueba positiva. ¿Qué microorganismos son productores entonces de la Twin 80? Kansasi, Forsythia y Chelonae, siendo que tuberculosis y avium no. Si tú sospechas, por ejemplo, tuberculosis y haces la prueba y te sale negativo, ¿en quién piensas? En tuberculosis. Por ende estás más cerca de diagnóstico. Entonces prácticamente es para eso. Luego está la utilización del hierro externo. ¿Cuál de estos microorganismos utiliza el hierro? Fortuito. Muy bien. Luego está la otra, que es la prueba de la arilsulfatasa. ¿Cuáles son los productores? Lo que hace la arilsulfatasa es actuar sobre el éster sulfúrico aromático para convertir los compuestos orgánicos en compuestos inorgánicos azufrados, o sea, con presencia de azufre. Gracias a esto vamos a tener una división: si el tiempo de producción es rápida o si el tiempo de producción es lenta. Si hablamos del tiempo de producción rápida, intervenimos en 3 días. Si el tiempo de producción es lenta, intervenimos en 14 días. Si hablamos de producción rápida, hablamos de Chelonae y hablamos de Fortuitum. Si hablamos de las lentas, está tuberculosis, está Kansasi y está avium. Por ende, esta prueba lo que hace es obtener compuestos inorgánicos azufrados de los compuestos orgánicos. Para ver qué tan rápido produce eso, tenemos una producción de 3 días, cuando es rápida, y una producción de 14 días. Por ende, microorganismos con producción rápida y microorganismos con producción lenta. Si nosotros sospechamos, por ejemplo, en tuberculosis y hacemos la prueba de la arilsulfatasa y te da que es positivo, ¿en quién pensarás? En Chelonae y en Fortuito. Por ende, este al ser más lento no va a producir la arilsulfatasa. Si te sale negativo, si te sale una prueba positiva, no te van a salir así. Si sale positivo, tu paciente ya tiene una semana aproximadamente. ¿Pensarás en tuberculosis? No. ¿En quién pensarás? En nosotros. Por ende, tu diagnóstico, ¿pensarás en tuberculosis? No. Cambias a tu diagnóstico a otra micobacteria que no sea tuberculosis. ¿Bien? Y lo otro son los microorganismos productores de ureasa. ¿Cuál no produce ureasa? Avium. Muy bien, es el único. Luego hablando cuando si se produce la producción de lo que es el azul de metileno en el medio que se produce, a veces se va a ver que los microorganismos tienen un conglomerado, haciendo un zoom en este lugar, en manera de serpiente. Por ende, si se dan cuenta, no conservan prácticamente su morfología y tienen esta formación como de serpiente. Pero si hablamos, por ejemplo, de los microorganismos que son fotocromógenos, vamos a ver que existe un aumento del tamaño de las colonias con un cambio de coloración. Entonces, si pensamos en los ácidos alcohol resistentes, presumiblemente con los que se utilizan el ácido en un medio de contraste de tinción sin Nielsen, se van a ver estos, que obviamente es mucho más grande
que lo alejado. Si hacemos un zoom en este segmento, se va a ver esa disposición de manera serpentosa, como si fuera una serpiente. Entonces hablamos de la pared. La pared bacteriana de estos micobacterias va a ser ricas en lípidos. ¿En qué va a ser rica? En lípidos. Por ende contiene la presencia de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática contiene la presencia de, en este segmento, de una capa gruesa de lípidos, compuestas por ácidos micólicos, compuesta por arabinogalactano, compuesta por lipoarabinomanano. Entonces tiene una capa gruesa, por lo cual cuando se añade la tinción se van a ver de otra coloración conservando su forma, ¿cierto? Es porque tiene una capa gruesa. Entonces, si hablamos de la capa de los peptidoglicanos, ya saben que está compuesto por una capa de N-acetilglucosamina más una capa de N-acetilmurámico más una capa de ácido glutámico. ¿Cómo está compuesto? N-acetilglucosamina más N-acetilmurámico más ácido glutámico. ¿Okay? Entonces, la capa de peptidoglicanos está compuesto por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y el ácido glutámico. Si hablamos de la capa de el arabinogalactano, que va a estar compuesto principalmente por arabinosa y por galactosa. Y la última capa es la capa de la lipoarabinomanano, donde se va a unir o se va a anclar a lo que es la membrana citoplasmática. Si hablamos de la capa de arabinogalactano manano, va a dar lo que es la resistencia a la fagocitosis más el transporte de moléculas más la protección contra el medio extracelular. Sí se ve, ¿verdad? Yo lo noto, ¿ustedes lo ven? No. Pues no hay otro. Entonces sí. Y luego si hablamos... Sí, si fueran tan amables. Yo les digo, yo veo todo, pero no sé si verán ustedes. Ay, tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la capa de arabinogalactano manano? Resistencia a la fagocitosis, transporte de moléculas y protección contra el medio extracelular. Sí. Si hablamos de los ácidos micólicos, ahora sí se nota mejor. Gracias. Si hablamos de los ácidos micólicos, le da también la resistencia a la fagocitosis. Aparte de eso, resistencia al medio ácido que se le está colocando, por ende le da la característica de ser un siglas BAR. Muy bien, un bacilo ácido alcohol resistente gracias a la capa de ácidos micólicos. Y aparte que le da la resistencia a los antibióticos. Entonces es bastante fuerte, ¿cierto? Muy bien. Y luego hablamos de los componentes. Entonces, como les decía, una capa gruesa de capa de fosfolípidos compuesta por ácidos micólicos, arabinogalactano manano, lipoarabinomanano. Entonces, gracias a toda esta capa gruesa de ácidos micólicos, tiende a ser la coloración resistente para el ácido. Por ende, eso va, o ácido alcohol resistente. Entonces, a nivel de este medio, va a ser donde van a actuar tres antibióticos principales, que lo vamos a ver dentro de un rato. Hablaremos de esto, de la clínica, que es lo más pesado. Pues tenemos que dividirlo en lo que son las tuberculosis. ¿Qué tipos de tuberculosis conocen? Pulmonar. Ya, pulmonar primaria, la primaria, pulmonar, la latente, la extrapulmonar, ¿cuál más?
y la miliar, se olvidan de la miliar. Entonces hablaremos de eso. Pues lo haremos resumido, porque es demasiado largo. Hablar de tuberculosis es un capítulo. Entonces, la tuberculosis lo que comienza es de la manera siguiente. Los microorganismos, ¿por dónde se llegan a contagiar? ¿Cómo? Por vía aérea. Vayan ustedes haciéndose una imagen en su cuerpo. ¿Listo? Por vía aérea. Por vía aérea, entonces se contagia mediante las gotitas de aerosoles, las gotitas de aire de una persona a otra persona. ¿Cierto? De ahí, ¿a dónde va a llegar? A lo que son los pulmones. ¿Bien? Una vez que llega a nivel pulmonar, a nivel pulmonar, se va a instalar principalmente a nivel de los lóbulos inferiores o de los lóbulos medios. ¿Ya? Este va a ser su lugar de actuación. ¿Por qué? Porque en este lugar existe una mayor cantidad de relación ventilación-perfusión. ¿Ya vieron lo que es eso? ¿Cuándo ven pulmonar en fisio? ¿Fisio 2? Creo que fisio 2. Sí. Antes lo veían en fisio 1. Pito 4. Bueno, la idea es que la relación ventilación-perfusión, o sea, donde hay mayor ventilación y perfusión, es a nivel de los lóbulos inferiores y medios. ¿Okay? Por ende, este microorganismo va a llegar a instalarse ahí. Una vez que se instala en este lugar, por ejemplo, se va a instalar a nivel de este lugar y va a ocurrir el proceso de la fagocitosis por los microorganismos fagocíticos, principalmente los macrófagos. Los macrófagos entonces van a llegar y van a comerse al microorganismo y ahí va a pasar. Pues no, una vez que lo llega a fagocitar, va a formar el complejo fagolisosoma. Pero este microorganismo, como tiene resistencia a la fagocitosis, logra evadir lo que es la fagocitosis. Posterior a eso, va a aumentar lo que es la respuesta inmune del cuerpo, atrayendo a otras moléculas también fagocíticas, por ejemplo, los linfocitos T. Entonces ya en este medio están los macrófagos más los linfocitos T. Una vez que esté instalada con estos dos microorganismos, va a provocar lo que es un granuloma, que es una estructura cilíndrica como la que ven a la derecha. Va a ser una estructura cilíndrica que va a tener en el núcleo, o sea en la parte central, va a tener lo que es una necrosis caseosa, o lo que es el casium, que lo vamos a ver en este medio como si fuera un medio friable blanquecino amarillento. Medio friable blanquecino amarillento. ¿Les gusta el queso? Les gusta un quesito. ¿Les gusta el queso? Entonces cuando coman queso piensen en necrosis caseosa. Muy bien. Rico, rico. Y le puse esto porque esto vende en el mercado, ¿cierto? Así que cada que coman recuerden eso, para que no se olviden. Entonces, cuando ustedes estén comiendo un granuloma, una necrosis gaseosa, se van a acordar del tuberculosis. Y si se dan cuenta, es un medio friable blanquecino color amarillento, ¿cierto? Este medio, lo que es la necrosis gaseosa, va a ser ocasionado por lo que son los fosfolípidos de la membrana, o sea, de la pared celular. Aparte de eso, todo esto que estamos viendo es el granuloma. La parte central es el tejido necrótico y alrededor lo que van a ver es la presencia de los macrófagos más los linfocitos T. Por ende, estos que están viendo aquí son los macrófagos más los linfocitos T. Alrededor de lo que es la zona del granuloma. Cuando se produce entonces el granuloma en este segmento, va a provocar una instalación en este lugar, por ende una instalación mayor, dañando a lo que es el tejido. El granuloma, entonces, ya que esté ahí presente, más la instalación del bacilo, más la presencia del granuloma, vamos a formar lo que es el foco de Bond, que es el foco primario que se forma aquí. Si posterior a eso, el foco no se queda limitado simplemente a nivel de los pulmones, va a ocasionar la presencia de el complejo de Bond. Para el complejo de Bond ocasionamos la unión de lo que es el foco de Bond más
la afectación de lo que son los ganglios linfáticos. Entonces, si el foco no se queda simplemente ahí, llega a migrar hacia lo que son los linfáticos regionales, hablamos de lo que es el complejo de Ghon. ¿Ok? Si posterior a eso, el complejo de Ghon ya se queda autolimitado como tal, quiere decir, entre comillas, vamos a poner, que se va a curar la enfermedad, vamos a obtener la fase de lo que es la fase de calcificación o la fase calcificada, donde en esta fase se van a añadir lo que son las sales minerales, principalmente el calcio. Entonces, a nivel de cuando se le toma una radiografía de tórax, cuando se está viendo, en este caso, una zona calcificada, eso se va a llamar lo que es el complejo de Ranke. Si posterior a eso el microorganismo no logra limitarse a este segmento, logra evadir un poco más allá, llegando incluso a la sangre, va a entrar en una manera más latente. Por ende va a estar latente o esperando, o la infección que va a provocar va a ser prácticamente mínima. Por ende va a estar latente en el cuerpo. Y en este caso se lo va a detectar mediante las pruebas que son las PPDs, o la prueba de Mantoux, o la prueba de la tuberculina. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que se ocasiona la tuberculosis primaria. Si hablamos de la tuberculosis primaria, entonces tenemos que hablar de la clínica. La clínica en una tuberculosis primaria va a ocasionar una tos más seca, por ende todavía no va a ser productiva. La tos que se va a provocar ahí va a ser seca. En la clínica, aparte de eso, ¿creen que esta persona va a tener fiebre? Pues va a tener una fiebre leve, más fatiga, más malestar general. Esa es una clínica de un paciente con tuberculosis primaria. Si posterior a eso, la tuberculosis se queda ahí, ¿cierto? Porque ya prácticamente se curó. Entonces, en la radiografía, ¿qué se va a ver? Una persona que está curada. La calcificación, donde se va a ver en la radiografía del tórax las áreas calcificadas. Bien, entonces el microorganismo, digamos que se autolimitó la infección, se va a quedar más o menos latente. Cuando se produce, en este caso, una reactivación o se produce una reinfección por alguna causa, digamos a pacientes asociados a lo que es el VIH, por ejemplo, a pacientes con neumonías, alguna otra alteración de lo que es el lugar, te va a dar entonces lo que es la tuberculosis pulmonar confirmada. O sea, se está provocando, el sitio hasta ahorita ya quedó latente, porque por alguna causa se limitó. Si posterior a eso se produce la reactivación por alguna causa o reinfección, hablamos de la tuberculosis pulmonar confirmada. En esta tuberculosis va a ocasionar la clínica, por ejemplo, la tos, que en este caso ya la tos se convierte en tos de tipo productiva, asociado en este caso a tos con sangre. ¿Cómo se llama la tos con sangre? Muy bien, se produce la hemoptisis. Además de eso se va a asociar a la fiebre. ¿Cómo creen que será la fiebre? ¿Ocasiona fiebre en este caso? Sí, y va a ser una fiebre mayor. Por ende va a ser una fiebre de tipo vespertina, asociado a sudoración nocturna, asociado a pérdida de peso, asociado a anorexia, asociado a fatiga. Entonces la clínica es mucho mayor. Sí, y posterior a eso el microorganismo no se logra limitar aquí. Ya después de eso va a provocar una invasión de lo que son los lóbulos superiores. Lóbulos superiores a nivel del pulmón. Ahí se instala y va a causar esta clínica. ¿Okay? Si posterior a eso la infección no se limita, tiende a evolucionar un poco más allá
Ya dijimos que el microorganismo, una vez que no se logra limitar simplemente a los ganglios linfáticos regionales, puede ir un poco más allá. Ya serían los ganglios linfáticos regionales, donde es una mayor región, que todavía no es tan distante, porque está cerca de donde se produjo la infección. Si posterior a eso no se logra la limitación, vamos a hablar de otro tipo de tuberculosis, donde la invasión no logra limitarse simplemente a los pulmones. Puede ir al sistema nervioso central, puede ir al estómago, puede ir a los riñones, puede ir incluso a la columna vertebral. Hablamos entonces de la tuberculosis miliar, donde la clínica en la tuberculosis miliar es no tanto así. Fíjense, tos. ¿Creen que ocasiona tos la tuberculosis miliar? No, puede ser variable. Puede que ocasione, pero en este caso sería leve. Parece ilógico, ¿verdad? Pero les voy a explicar por qué. Por ende, la tos que ocasiona es leve o variable. Puede que sí o puede que sea medio fuerte, esa es la idea. Pero va a ocasionar una tos no tan molestosa. ¿Creen que ocasione fiebre? Pues sí, en este caso va a ocasionar una fiebre, eso va a ser más de tipo persistente, va a persistir mucho tiempo. Aparte de eso, que también se asocia a lo que es la sudoración nocturna, más lo que es la debilidad, más lo que es la anorexia, más lo que es la pérdida de peso. Entonces, esta persona tiene otra clínica. ¿Por qué? Lo que me importa es que la tuberculosis miliar prácticamente no se logra limitar a los pulmones. ¿Dónde se logra limitar? ¿Dónde se logra limitar? Extrapulmonar. ¿Ok? Por ende, la miliar, cuando ustedes hablen de miliar, piensen más en una manifestación de tipo extrapulmonar, o sea, sistémica. ¿Ok? Piensen en una manifestación sistémica. Por ende, le digo, la clínica a nivel de pulmón es más leve. Por ende, la tos es menos. ¿Okay? Y una tuberculosis miliar es mucho más sistémica y pronunciada que una tuberculosis pulmonar primaria o confirmada. ¿Okay? Entonces, si hablamos de los ganglios linfáticos donde va a provocar la tuberculosis, hablamos de que ocasiona los ganglios linfáticos a nivel sistémico. ¿Se dan cuenta cómo invade otros ganglios linfáticos? Los ganglios que llegan al sistema nervioso, a la columna vertebral, a otros órganos, por ejemplo los riñones. Entonces es otro tipo de alteración, ¿cierto? Si nosotros hablamos en este caso de una tuberculosis primaria, ¿con qué prueba creen que vamos a tratar? ¿O con qué prueba creen que podemos actuar? Con lo que es la PPD. Si nosotros hablamos de la tuberculosis pulmonar confirmada, ¿con qué creen que hablamos? De la baciloscopía más el cultivo. Como tiene esta persona ya expectoración, ¿qué tenemos que tomarle? Baciloscopía. Y de ahí hacer un cultivo, exacto. Pero si hablamos de la tuberculosis miliar, ¿qué laboratorios creen que hay que tomarles? Primero, los hallazgos clínicos. ¿Por qué le pongo esto? Porque tiene mucha clínica aparatosa, ¿cierto? Aparte de eso, ¿qué más tendrán que tomarle? La presencia de una biopsia, donde se está ocasionando, si es a nivel renal, gastrointestinal, si es a nivel del sistema nervioso. También se le puede tomar las pruebas de la PPD, más las pruebas de una radiografía o, en caso extremo, una tomografía para ver dónde está llegando el microorganismo. Entonces, si se dan cuenta, las pruebas varían según dónde es la composición del microorganismo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Este es un capítulo. En la tuberculosis confirmada, ¿qué tipo de tos era? ¿Qué tipo de qué? Tos. Tos productiva. ¿Qué es productiva? Que ya tienes presencia de tos continua. Como cuando ustedes
están con tos y botan flemas, esa es una tos productiva. Entonces la tos es tan fuerte que te va a llevar a tos con sangre, o sea, la hemoptisis. ¿Okay? Entonces, si alguna vez ustedes ven una persona que tiene tos seca, no siempre descarten la tuberculosis, porque puede ser una primaria. ¿Okay? Si ustedes ven una persona con tos con expectoración, ¿qué tienen que pensar? Neumonías, tuberculosis, puede ser un EPOC, etcétera, etcétera. Pero ahí también va asociado tuberculosis del tema que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, como les digo, en las manifestaciones, cuando es una pulmonar primaria, suele ser más limitada. ¿Dónde se invaden los ganglios? Linfáticos periliares o peritraqueales, en este segmento. Si hablamos de una tuberculosis pulmonar confirmada, es una invasión hacia lo que son los vía aérea superior, o sea, los lóbulos superiores del pulmón, más los ganglios linfáticos un poco más regionales. Y si hablamos de la tuberculosis miliar, ya estas personas tienen una afectación más de tipo extrapulmonar, ¿okay? Donde se hablan esos casos. Cuando se tiene una alteración, en este caso, de la pleura, cuando los microorganismos tienden a ocasionar un nivel de la pleura, ocasiona lo que es la pleuritis tuberculosa, donde estas personas tienen dolor de pecho, ¿okay? Como más o menos ocasionado un infarto, algo así, pero es por un dolor de pleuritis, por presencia de tuberculosis. ¿Okay? Si hablamos en este caso de el granuloma que está formado aquí, que está compuesto por un núcleo gaseoso más la presencia de los macrófagos y los linfocitos B, este granuloma, ¿por qué va a estar conformado? ¿Encuentran dónde puse el granuloma? No puse. Bien, entonces, el granuloma va a estar conformado por el muramil dipéptido, que es proveniente de la capa de péptido glicano, más los ácidos micólicos. Entonces, el granuloma es ocasionado por la capa de péptidoglicanos, que va a dar al muramil dipéptido, más la asociación de los ácidos micólicos ocasiona lo que es el granuloma. Por ende, como les digo, como tienen una capa rígida en lípidos, una capa rica en lípidos va a ocasionar los granulomas y todas estas manifestaciones, mala resistencia a todo lo que se está provocando. ¿Son agresivos? Sí. Por ende, el tratamiento es muy largo de estos microorganismos. Si hacemos entonces la prueba del PPD, ¿qué es la PPD? Es un derivado de la proteína purificada. Por ende, sacan un derivado de una proteína purificada del bacilo de Koch y eso te van a inyectar en el cuerpo. ¿Bien? Es eso. No es un extracto de otros microorganismos como es el letrae, por ejemplo. Esto es un derivado de la proteína. Entonces, para entenderlo mejor, ¿cómo se hace la prueba del PPD? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez les hicieron? Esperemos que no. ¿Cómo se hace? Bueno, obviamente ahí está la gráfica. Y ahorita le voy a poner un video. Pero ¿cómo se hace? PPD. ¿Cómo se hace la prueba de PPD? ¿Cómo también es llamada el PPD? Tuberculina, o también llamado prueba de Mantoux, o algunos, si son más finos, le van a decir prueba de Mantoux. Van a escuchar en los hospitales cuando prueban Mantoux positivo, pero ustedes son finos y van a decir no, es Mantoux. Entonces, ¿cómo se llama también? PPD, tuberculina, Mantoux. ¿Cómo se hace? ¿Inyecta PPD dónde? Si no, porque está ahí. Muy bien, entonces veamos, a ver si tiene audio. Venirse y palpar la pápula, ¿sí? Usted la palpa. Entonces, ¿usted qué hace? Usted palpa la pápula, entonces usted hace esto.
hace una línea hasta donde el lapicero le llegue. Y aquí otra línea de aquí para acá hasta donde el lapicero le llegue, ¿sí? Y ahí delimito la pápula. Si quiere la puede hacer del otro lado. Mire, hasta ahí ya no me deja pasar. Mire que dio perfecta. Entonces, ¿qué hago? La mido con la regla de tuberculina, que mide en milímetros. Siempre la PPD se mide en milímetros. Entonces, mido aquí. Desde el 0, ella me dio No llegué a cobrarte la Yo cuando iba a mañana, yo he pasado a las 12, 1, 2. ¿Qué es ahorita? Pero podríamos hacer aquí el viernes. Veo que me empieza a hacer frío, ¿no? A comer. Se me antoja el resto. Yo sí creo que no me parece que de hecho no me recuerdo. Depende de que pollo, pero de hecho no se recuerda. Pollo de brazo que me gusta el de judía, que es el caldito. Pero ¿sabes qué está la? ¿Verdad? Hay una pollería que se llama Cálido, pero mi hermano le dice caldito. Yo también le digo caldito. Ella se según yo, no me gusta. ¿Ya vieron? Se paró. Me pausamos. Sí. Entienda bien que está ahí. Pero no tanto. Bueno, está fue explicado igual. La idea es que a nivel, sobre todo del antebrazo, se va a colocar una inyección por debajo de la capa superficial de la piel. Se coloca la inyección y aquí contiene lo que es la prueba de la tuberculina o la PPD. ¿Cuál es la idea? Provocar una pápula en este segmento. Bien, que es, bueno, al principio se va a provocar una roncha. ¿Ya? Esa roncha se desaparece. Pero se tiene que hacer una medición de 48 a 72 horas. Si posterior a eso, en 48 a 72 horas se ve esto, lo que es la pápula, se tiene que medir cuánto es la pápula. Y dependiendo del tamaño te va a decir si está presente en tu cuerpo tuberculosis o si estás con tuberculosis activa. ¿Okay? Nosotros estamos expuestos a tuberculosis. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué?
Este aquí es tuberculoso en la U. Ustedes viven en su casa y en la U prácticamente. Bueno, cuando van de fiestas es otra cosa. Pero hablaremos de una persona normal, estudiosa, que no son ustedes. Va de la U a la casa. Están expuestos en casa o aquí en la U a un tuberculoso, haber cursado uno activo, van a brotes hospitalarios. Entonces, ¿cuál es el riesgo de contagio alérgico? A ver, háblame bien, que no escucho. Tú ves a un pordiosero por ahí, ¿lo ves donde ve? Exacto, o sea, les digo, no tanto así, o sea, en la ciudad uno será tuberculoso, ¿y qué hace con eso? Lo notifican, lo tratan, o sea, para evitar una propagación. Lo que quiero que entiendan es, nosotros estamos expuestos a una ATV, no, el riesgo de contagio es muy bajo, muy mínimo, demasiado bajo, que ustedes en su vida se van a contagiar el TB, ¿cierto? Hasta que vayan a provincia. Unos añitos más. Ustedes tienen familiares en provincia y ellos están contagiados con TB, viven en hacinamiento, son alcohólicos, drogadictos, VIH positivos, y ustedes están en contacto, papita. ¿Están en contacto? No. No. ¿Cuál es el riesgo de contagio? Mínimo, casi nulo, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes vayan a provincia, van a ver personas que viven en hacinamiento, pacientes contagiados, sus papás, sus hermanos, ellos son tuberculosis activos y demás. Ahí sí van a tener predisposición a esta. Pero lo que quiero que entiendan es, actualmente, así como están ustedes, hasta más adelante, ¿tiene riesgo de TB? Entonces, ¿cuánto creen que tiene que ser la induración de la pápula para que nos diga que estamos expuestos a TB? Mayor a Induración, 5. la pápula que se forma es dura, la bola que se forma es dura. Esa es la regla que estábamos. Exacto, es la pápula, esto que estamos viendo, es una induración de la piel por una reacción que se está provocando, producida e inducida por nosotros. Entonces, ¿cuánto creen que será? Ahí No, les voy a dice dar tres 5. opciones. Mayor o igual a 5, mayor o igual a 10 o mayor o igual a 15. Mayor o igual a 5. ¿Quiénes dicen 5? Yo. ¿Quiénes dicen 10? Bien, ¿quiénes dicen 15? 15. Muy bien, ¿qué va conmigo? ¿Por qué? Porque cuando se produce ¿15 una entonces? pápula Ahí induración dice 5. mayor o igual a los 15 milímetros, estamos hablando de pacientes con bajo riesgo para TB. Por ende, ahí participamos nosotros. Les voy a explicar. Yo digo que somos 15. Y digo pacientes bajos con riesgo a tuberculosis. Tenemos tuberculoso por aquí, jamás. Entonces, nosotros participamos aquí. Nosotros participamos aquí. Cuando hablamos de mayor o igual a 5 milímetros, hablamos de aquellas personas que tienen tuberculosis activa o aquellas que ya cursaron con la tuberculosis, más aquellos pacientes que tienen VIH o aquellos pacientes que tienen terapia inmunosupresora. Por ejemplo, pacientes con cáncer o pacientes que son tratados por tuberculosis. Si hablamos de mayor o igual a 10 milímetros, hablamos de aquellas pacientes que tienen SIDA, que son pacientes drogadictos, que van a tener un alto riesgo para tuberculosis. Por ejemplo, pacientes con enfermedades hematológicas, ahí está presente la anemia, etcétera, etcétera. También hablamos de las enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, sobre todo pedosis tipo 1. Hablamos de los pacientes con pérdida de peso, por ejemplo, los pacientes con anorexia. También hablamos de los pacientes que están encargados de laboratorio. Por ejemplo, las personas que pasan el área de microbiología, y me incluyo, o los pacientes o las personas que son infectólogos, cuando están en contacto con pacientes tuberculosos y demás, ¿cierto? Entonces, hay varios estándares
donde tienen que calificarse mayor o igual a 5, mayor o igual a 10 o mayor o igual a 15. ¿Donde nosotros pertenecemos? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, hay estándares para calificar en el tamaño de la pápula, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, tú te haces la prueba de la PPD y te sale mayor o igual a 5 milímetros. ¿Ok? Pero tú tienes una tosecita de 2 semanas, de perro, así seca, horrible. Entonces, con esta pápula de mayor a 5 milímetros que vas a ver ahí formado, más tu clínica, pensarás en que tú tienes tuberculosis. ¿Sí, no? O si no tienes tuberculosis primaria, puede que tengas VIH. ¿Ok? Entonces tú no sabes, pero gracias a esta prueba bendita, tú sabes que eres tal vez un portador de VIH y que tal vez estás manifestando la tuberculosis en tu cuerpo, ¿cierto? Y tú crees que es simplemente un virus de 2 semanas, ¿verdad? Si tú eres una persona que sueles meterte muchas drogas, sueles estar más en contacto con los drogadictos que hay en la calle, lo que son los pordioseros, lo que son los, ¿cómo se llaman? Los inhaladores. No, los inhaladores de drogas y los inhaladores crónicos de sustancias feas o libres, como pegamento. Los cleferos, exacto. Si tú estás en contacto, tus amigos son cleferos, esas personas, digamos que se hacen una prueba de PPD y les sale mayor o igual a 10 milímetros. Esas personas son drogadictos, tienen un potencial para TB, ¿cierto? Pero tal vez ellos ya están en etapa de SIDA. No lo sabían, pero ya están en etapa de SIDA. Por ende les dan mayor a 10 milímetros con clínica de tuberculosis y están pensando en tuberculosis asociado a SIDA. Esa es la idea, ¿no? Aunque la tuberculosis no esté simplemente activa, pero puede que esté en tu cuerpo, latente. Entonces lo detectamos a tiempo porque en unos días ya te va a causar la clínica de la tuberculosis. ¿Ok? Esa es la prueba de la referencia. Con el bisel hacia. Entonces, si hablamos del diagnóstico, pues tenemos que ver a los resultados cuando son negativos o cuando son positivos. Si se hace un extendido donde se van a observar 300 campos mínimos y no ves un bacilo tuberculoso ácido alcohol resistente, ¿pensarás en tuberculosis? No, porque son negativos. Si ves un bacilo normal, ¿pensarás en TB? No, porque tienen que ser ácido alcohol resistentes. ¿Okay? O sea, lo mismo que vimos rojito con medio azul, vas contando uno en 300 y estás jodido. Porque luego de eso tienes que hacer el conteo. Y luego de eso vas a hacer, después del extendido, si vas a ver de 1 a 9 bar, ya lo consideras si vas a ver si es 1, 2 o 3 cruces. Si es un positivo 3 cruces, vas a observar 100 campos. Y realmente los microbiólogos se toman ejemplos. Vas a observar 100 campos. Si en esos 100 campos observas de 10 a 99 bar, consideras positivo una cruz. Así se llama, ya les enseño. Positivo una cruz. ¿Ok? Si en ese campo ya reduces, vuelves a hacer el conteo y ves en 50 campos que vas a tener de 1 a 10 bar, ¿cuánto es? 2. Positivo 2 cruces. Si después de eso haces un conteo mínimo donde ves ya 20 campos, pero vas a ver mayor a 10 bar, ¿lo consideras? Positivo 3 cruces. Entonces, imagínense una persona con positivo 3 cruces o 2 cruces, la infección activa es bastante fuerte, ¿cierto? Ya con una cruz, ya tú tienes que preocuparte, porque sí te pueden contagiar de manera fácil. Mucho depende, como decía su compañero, de la respuesta inmune. Pero de ella que te contagien, sí te pueden contagiar. Si tu fagocito no logra, logra comerse este microorganismo. Pero como saben, tiene mecanismo de resistencia a la fagocitosis. Por ende, o ganan ustedes o ganan ellos. Depende de ustedes. Y después de eso, ya vamos a ver otras formas de tuberculosis. ¿Qué otras formas de tuberculosis conocemos? Por ejemplo, a nivel ganglionar, meningia, pleural, peritoneal, renal, pericárdica, osteoarticular. Entonces son muchas formas donde el microorganismo puede llegar a migrar. Si hablamos de estas manifestaciones, más que todo pensamos en una TB,
Empieza con M y termina en iliar. Miliar, muy bien. Si hablamos entonces de que tu paciente tiene una tuberculosis en estos segmentos, ¿en qué piensas? Tuberculosis miliar. Entonces tú le vas a pedir laboratorios. Por ejemplo, si tienes una tuberculosis meningia, ¿qué laboratorios le vas a pedir?